Hola a todos y bienvenidos a Ecos del Territorio, Melodías de Identidad, el podcast donde exploramos cómo nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro entorno moldean quiénes somos. Mi nombre es Valentina y estoy muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy. En el primer episodio vamos a sumergirnos en un tema fascinante, el poder de la música tradicional como herramienta para construir identidad y fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades rurales. Viajaremos metafóricamente hasta el corregimiento de Encano, en Pasto, para conocer un proyecto que está utilizando las notas musicales para conectar a las nuevas generaciones con su historia. Para guiarnos en esta conversación, mi compañera Jamie nos presentará a nuestro increíble invitado de hoy. Gracias, Vale. Es un verdadero honor para nosotras tener hoy en Ecos del Territorio a Pablo Alejandro Hernández Lagos. Les cuento un poco sobre él. Alejandro tiene 28 años, es sociólogo y músico, egresado de la Universidad de Nariño. Su trabajo de campo no se queda solo en la teoría. Él está aplicando activamente sus conocimientos en las veredas de Santa Rosa y Santa Lucía, allá en el corregimiento del Encano. Todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Alejandro trabaja con los guaguas. Cariñosamente se les dice así a los niños de la región. Estudiantes con edades entre los 8 y 12 años. ¿Y cuál es el enfoque de su trabajo? Algo que nos resuena profundamente aquí en el podcast: identidad y territorio a través de la música tradicional. Alejandro, bienvenido a Ecos del Territorio. Hola Valentina, hola Jamie, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contento por poder compartir un poco de la experiencia pues mía a este tema de interés también, pues que es muy relevante para los que hacemos práctica docente o los que pues tenemos un poco dentro del tema de la pedagogía. Alejandro, qué labor tan admirable. Empecemos por lo fundamental. Trabajar en la ruralidad tiene sus particularidades únicas. Cuéntanos, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentas al enseñar este tipo de música tradicional en la comunidad y cómo logras superarlos? Bueno, durante este último año he tenido una experiencia muy bonita, un acercamiento a una comunidad rural de población indígena y campesina cerca de la Gran Laguna de la Cocha. Y digamos hay unas cositas en cuanto a la forma de vida, ¿no?, que se tiene, digamos, en estos territorios con unos horarios diferentes, digamos, a los que se trabajan en la ciudad, con unas perspectivas y unas visiones diferentes. Y yo creo que esos son unos desafíos a los cuales uno tiene que adaptarse, porque las metodologías quizá dentro de lo rural funcionan de una manera diferente, los tiempos funcionan de una manera diferente, también los niños a los que se les enseña, también digamos hay que utilizar unas pedagogías también bien centradas con respecto a lo que se desarrolla dentro de su territorio. Entonces se trabaja con el simbolismo del territorio, con simbolismo para del que digamos el que ellos puedan conocer o es más familiar para ellos, ¿no? Entonces uno de los desafíos es ese. Otro desafío también que presenta el trabajo dentro de lo rural es que, digamos, como las casitas quedan un poco alejadas dentro del centro educativo, entonces siempre después de clases hay unos estudiantes a los que se los tiene que acompañar hasta cierto camino, o hay que tener paciencia, digamos, a la hora de llegada también. Llegan un poquito tarde siempre pasa algo, digamos, el campo es muy versátil, tiene unas dinámicas muy del movimiento, entonces pueden pasar muchas cosas, que se cae un árbol, o que se obstaculiza una vía, o que llueve demasiado fuerte. Entonces, digamos, todos estos factores también son importantes al momento digamos, compartir el conocimiento, ¿no? Con respecto, digamos, a lo que se comparte, lo que yo hago es enseñar a partir de la música y de los ritmos tradicionales de estos territorios, ritmos que son como por ejemplo el bambuco sureño, el sanjuanito, el albazo, un poco el raimi, el son sureño, son ritmos propios de esta región y son propios ritmos también de estas zonas rurales. A partir de eso fomentar
la identidad, ¿no? Los sentidos y los significados que tiene esta música en el contexto rural. Por ejemplo, la danza, qué representa cada danza, qué representa cada ritmo, los mitos a veces que existen detrás de ciertas formas de entender la música. Hay unas que tienen letra, entonces también con un mito, con un cuento, siempre se introduce como a la mística, digamos, del juego, de entender a la música también de esa manera. Mencionas esos desafíos y me haces pensar en los estudiantes. Estás trabajando con niños de 8 a 12 años, un rango de edad súper importante. La pregunta aquí que me surge es, ¿cómo adaptas tu enseñanza de la música y la sociología para satisfacer las necesidades individuales de cada uno de tus estudiantes en ese entorno rural en específico? Bueno, es como de 8 a 12 años. Yo lo hago es mediante el juego y con melodías que son relativamente sencillas. Entonces primero lo que enseño, primero lo que se enseña es ritmo. Entonces hay unos juegos de ritmo que son muy inductivos. Y se juega con las palmas y con los pies. Una vez que mires como que ya el ritmo ya lo pueden empezar a jugar. Y todo es con juego, ¿no? Luego ya es como un poco explorar el instrumento. Entonces con el instrumento igual se juega a hacer bulla, hacerlo sonar, hacerlo pitar hasta que te suene, hasta que a tocarlo. Hay unos ojos que lo muerden, bueno. Se trata de descubrir, de palpar el instrumento, de encontrar que cuando uno lo interpreta eso suena y emite unos sonidos. Y cada sonido es diferente porque eso tiene unas noticas. Entonces todo eso es un juego. Y cuando ya pasamos, digamos, esa etapa, son como unas etapas. Nos vamos también. Yo lo que sí les sé contar es, por ejemplo, mitos, un poco sobre los instrumentos, cuentos. El cuento funciona muchísimo para explicar algo también. Entonces el cuento ayuda como a encaramelar, ayuda como a envolver, digamos, mágicamente todo lo que se está haciendo. Y después ya entramos con melodías que son muy sencillitas, que son melodías, igual como ellos ya han escuchado eso porque suena ahí en el territorio, entonces también siento que ya a veces se lo trae, no puede ser que no, pero se lo trae como en la sangre, es como una forma de decir de que como hace suena ahí, ellos también ya creo que tienen eso. Un poco y hace falta como despertarlo nomás. Entonces ya se empieza a jugar con melodías cantadas y luego a ubicar cada notica en el instrumento. Es mucho de paciencia porque es de a poquito. Hay unos que les gusta más y a otros les aburre menos. Entonces siempre póngale 1 hora de estar con una intensidad, digamos, de técnica y el resto es estar jugando. Y así mismo, una horita, una media horita de intensidad, es decir, toca colocar el dedo aquí, toca hacer este ejercicio y ya se suelta. Es como se aprieta, se suelta, se aprieta, se suelta, algo así. Alejandro, tu proyecto se llama Identidad y Territorio. Como es bien sabido, el territorio no son solo los niños, es toda una comunidad. ¿Cómo involucras tú a esa comunidad, a los padres y a los mayores en ese proceso de aprendizaje con tus estudiantes? Bueno, con respecto al territorio, si digamos el territorio se entiende como lo físico, ¿no? De este entorno, y la territorialidad ya conlleva, digamos, aspectos como la identidad, quiénes lo habitan, qué formas simbólicas existen ahí, qué tradiciones se reproducen, formas de ver el mundo, la cosmovisión. Entonces, identidad y territorio, digamos, estas dos siempre van a ir de la mano, ¿no? Entonces, la música como una especie o una de las cositas nomás que se puede trabajar ahí, porque hay otros profes pues que ya se dedican un poco más a la danza, otros se dedican más a hacer desde el teatro. Así, es una forma como de mantener vivas ciertas cosas particulares de ese territorio mediante la tradición, ¿no? Es fomentar, por ejemplo, algunos personajes típicos que existen. Es fomentar también el gusto por esta música, porque como son niños, digamos,
Entonces a algunos les gusta muchísimo, y entender eso y entender la importancia que tiene para su identidad, su territorio y su desarrollo quizá futuro, también da un plus, digamos, de estar ubicado dentro de esa territorialidad, ¿no? En ese espacio. O sea, no es un niño de otro lugar del mundo, sino que es un niño que nació en la zona rural, por ejemplo, de Santa Lucía, o es un niño rural que vive en Santa Rosa, y es de fomentar como esa identidad con orgullo, ¿no? A partir de la música, de la expresión que enmarca pues un montón de cosas, ¿no? La alegría, la nostalgia, la tristeza. La música nos mueve muchas emociones. Con respecto, por ejemplo, al vínculo que tienen los padres, los mayores, es bien importante porque, o sea, reciben todo el apoyo de los padres, porque allá pues digamos no hay por el acceso también, porque digamos sí es un poquito retirado, más o menos está a una hora y media quizá de Pasto, y relativamente está cerca, pero digamos el acceso es un poco digamos alejadito, ¿no? Entonces no, la institucionalidad, digamos, así como escuelas de música y todo eso, solamente están en dentro del corregimiento del Encano. Entonces en las veredas hay unas escuelas, pero en esas escuelas no se está enseñando ni música, ni danza, ni teatro. Entonces ahí es donde, digamos, pues yo y el equipo, digamos, con el que trabajamos dentro de la fundación nos encargamos de compartir este conocimiento, de llevarlo allá en los días sábados, ¿no? También se trabaja a veces los domingos, se hacen salidas pedagógicas los domingos, y también si se puede, ya sea porque tienen algún día libre entre semana, también se lo ocupa ese día. Entonces los padres tienen, digamos, todo ese respaldo, ya se han hecho presentaciones o ya se ha mostrado un poquito de lo que se ha venido trabajando, y dentro de la comunidad, al menos de la familia, los mayores, ha tenido mucha reciprocidad y mucha aceptación. Entonces eso también los anima a ellos a mostrar más, digamos, de lo que se va o lo que se viene desarrollando en este proceso. Hablando un poco de la comunidad, y ya pues para ir cerrando esta parte, nos encantaría saber, seguramente, después de este tiempo trabajando allí, ¿has visto cambios? O sea, me refiero a enseñar este tipo de música. ¿Ha generado algún impacto tangible en la comunidad de Santa Rosa y Santa Lucía? Bueno, enseñar, digamos, estos tipos de músicas sí genera un impacto, digamos, tangible. ¿Por qué? Porque el momento en el que primero se aprende eso, ¿no? Se lo valora, se hace esa apropiación, digamos, del individuo, porque hace parte de su identidad. El individuo, pues, digamos, son los estudiantes. Y ellos empiezan a hacer un eco ahí dentro del territorio de estas cosas que aprenden. Entonces yo siempre parto de que la música, el teatro, la danza, todas estas expresiones, y con la música, que es con lo que trabajo yo, tiene que verse como un juego a esa edad, tiene que ser divertido, tiene que ser agradable, tiene que generar gusto. No tiene que ser ni estresante, ni generar obligación, ni cansancio, ni nada de eso. Tiene que verse como algo que integre a la curiosidad, que integre a la creatividad, y que integre también a la representación de todo eso que se está viviendo, se está sintiendo en ese momento, a partir de un instrumento musical. Entonces, los instrumentos, por ejemplo, que yo enseño son flautas, que son unas flauticas traversas, son aerófonos de instrumentos de música andina, ¿no? Son flautas, zampoñas, bombo, y algunos ya quieren aprender a tocar guitarra, entonces ya estoy con ellos como en ese proceso también de la guitarra. Entonces tienen que verse como un juego siempre, y el impacto tangible es cuando, por ejemplo, llegan personas de otro lado, lo que sea, y ellos ya empiezan a comunicar qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué instrumento, qué música les gusta, qué es la música que se escucha aquí. Y cuando, por ejemplo, hay alguna presentación cultural o algún espacio en el que se puede involucrar a los pequeños, entonces ellos ahí van, ellos con toda la motivación lo hacen. Entonces nosotros los profes, pues digamos, tratamos de buscar esos espacios y de que se les brinde, y que entiendan que eso también tiene que ser valorado y recíproco,
pues que se les brinden también unas garantías, que esas pues nosotros las exigimos, que son la alimentación, el transporte y el acompañamiento a veces de algunos padres de familia también, para que se sientan en confianza. Entonces ya hemos tenido algunas salidas y hemos hecho representaciones musicales y dancísticas, y es bien bonito, ¿no? Yo creo que se va viendo como una especie de referente dentro del territorio, y también los demás niños de otros territorios se miran motivados pues también a querer imitar o querer hacer, digamos, hacer parte de eso también. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo y por la labor tan increíble que realizas. Nos dejas con el corazón lleno y muchas ideas resonando. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos y por recordarnos en este momento la importancia y el poder de la música en los territorios, y el cómo impartir la pedagogía es tan importante para todos ahora. No, ustedes, muchísimas gracias a Jamie, a Valentina, por también permitirme compartir un poquito de lo que yo hago. Y es muy importante también quizás sensibilizar o tener un poco de intercambio, digamos, de experiencias de estos tipos, porque sí hay algo que es la adaptabilidad, que quizá uno como profesional tiene que saber hacer bien para que las cosas también funcionen de una buena manera, ¿no? Porque supongo que, por ejemplo, no sé si voy al Pacífico, si voy al Piedemonte costero, si ya voy un poco a la Amazonía, que son territorios cercanos, no es lo mismo quizá. ¿Por qué? Porque pues se tiene una cultura un poco diferente, el espacio dentro de lo rural es también un poco distinto, las dinámicas son diferentes, partiendo pues a veces inclusive desde cosas muy básicas como la alimentación a cosas ya quizá más complejas, ¿no? Entonces agradezco muchísimo a ustedes también, y espero pues que les haya gustado platicar conmigo. Bueno, la conversación con Alejandro nos deja una reflexión muy poderosa. A menudo pensamos en la identidad como algo fijo, como una estatua que heredamos, pero hoy aprendimos que la identidad es más como un río que fluye, cambia y necesita ser navegado. Claro, y en las veredas de Santa Rosa y Santa Lucía, la música tradicional no es un eco del pasado, es la brújula que Alejandro y esos guaguas, como allí se nombran, están usando para navegar ese río que tú dices, Valentina. Es la prueba de que para saber a dónde vamos es vital saber cómo sonamos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en Ecos del Territorio, Melodías de Identidad. Soy Valentina. Y yo soy Jamie, gracias a todos también, y nos escuchamos en un próximo episodio.